La Biblia nos ha estado enseñando estos meses ¿sobre qué? Sobre la iglesia. Cómo nació la iglesia primitiva, cómo nació la iglesia cristiana, cuáles fueron las primeras dificultades que ellos enfrentaron. Pero en el mes de septiembre, ¿cuántos han escuchado el devocional? ¿El devocional de qué nos está hablando? Del amor de Dios, señores. Es una canción ¿qué? Antigua, pero llanera. El amor de Dios, señores, es una poesía llanera muy hermosa. Pero este mes específicamente vamos a hablar de cómo enfrenta la iglesia cristiana las dificultades. ¿Usted ha tenido dificultades? ¿Seguro que sí? ¿Alguno aquí no tiene dificultades? Todos tenemos dificultades, dice aquí la hermana. Yo le he puesto un título esta mañana a la charla y dice: la iglesia no es un paraíso. Dígale al de su lado: la iglesia no es un paraíso. Y los problemas son oportunidades. Entonces, si no es un paraíso la iglesia, usted se puede estar preguntando: ¿y yo qué hago aquí? Si a mí me dijeron que esto era el paraíso terrenal. Déjemelo bajo de la nube. No, no es un paraíso. Existe la creencia que una creencia errónea más bien, de que la iglesia es un paraíso sin problemas. Eso es imposible. ¿Saben por qué es imposible que la iglesia no tenga problemas? Porque la iglesia reúne la diversidad de Dios. ¿Y quién es esa diversidad de Dios? Yo. ¿Usted es iglesia? ¿Cómo nos han enseñado? ¿La iglesia soy qué? Yo, porque la Biblia dice que el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Y entonces qué es iglesia? Yo soy iglesia. Entonces, esa diversidad de Dios está representada en culturas diferentes. Y aquí en Colombia nada más tenemos culturas diferentes. Hay el costeño, hay el santanderiano, hay el boyacense, hay el rolo, hay, bueno, de pronto son las culturas más sobresalientes, pero hay muchas otras, ¿no? Hay el opita, hay, de pronto no hablamos mucho del pastuso, no hablamos mucho del que viene del Amazonas, del llanero, y todos somos diferentes. ¿Ustedes han escuchado hablar un llanero? ¿Un llanero? Ese habla en otro idioma, ¿sí o no? No le entiende uno nada, porque habla. ¿Y ha escuchado hablar dos costeños? Traduzca. Hablo en costeño. Y estamos hablando aquí nada más de nosotros que somos de la misma bandera, el mismo escudo, el mismo libertador. Y la iglesia cristiana no se aleja de eso, porque a nuestra iglesia llega gente de todas partes. También hay hombres y hay mujeres. Nada más. Hay hombres y mujeres. Eso fue lo que Dios creó y llegamos diferentes. ¿Y hay diferencias entre los hombres y las mujeres? Miren, les voy a contar un secreto. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, llegó una persona que ustedes conocen que se llama Javier Gutiérrez. Y resulta que en las reuniones, por alguna razón él hablaba y yo alzaba la mano, y él hablaba y yo alzaba la mano, y entonces en un momento de una reunión digo: ¡ay, esa señora no me deja hablar! Furioso. ¿Por qué? Porque somos diferentes los hombres y las mujeres. Pero también hay algo diferente, y es diferente a nivel económico. Hay el que tiene un poquito más de holgura económica, pero hay también el que vive al día. Hay que de pronto aquella persona que sale a hacer sus ventas y vive de la venta, o hay el que recibe su salario mensual o quincenal. Hay personas que tienen un salario mínimo, hay otras que ganan una cifra de más de 6 ceros, y eso es normal. ¿Y eso dónde vive? ¿Lo vive? La iglesia. Entonces también hay una diversidad en la educación. Hay personas universitarias con doctorados y con una cantidad de cosas y especializaciones, pero hay también la persona que apenas y escasamente aprendió a leer. Entonces, ¿de eso está compuesta quién? Nuestra iglesia. Todas estas diferencias hacen que la iglesia cumpla un papel educativo y transformador. ¿Por qué? Porque también llegan a la iglesia adictos, ¿cierto que sí? Llegan alcohólicos,
llegan endemoniados, llegan violentos, llegan personas mansas, llega de toda clase de persona, porque la iglesia es un lugar público. Y cuando ellos llegan y se hacen parte de nosotros, o sea, se hacen ¿qué? Iglesia, entonces todos somos una comunidad. Y estos problemas vienen ¿por qué? Porque hay diferencias. Y Dios los transforma a todos y cada uno de los que llega en una familia llamada congregación. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, el Señor no tiene enemigos. Yo quiero que usted hoy a través del sermón vamos a entender eso. Que el Señor no tiene enemigos. El enemigo es el enemigo de la iglesia. Satanás no es el enemigo de Dios, es el enemigo de la iglesia. Por ende, si usted y yo somos iglesia, ¿quién es nuestro enemigo? Entonces la tenemos clara. Hasta ahí vamos claros. La iglesia está llena de personas diversas, pero que a la vez no tiene Dios un enemigo, sino el enemigo es enemigo de la iglesia. Y como Él es enemigo de la iglesia, ha sido atacada todo el tiempo. Cuando inició la iglesia en el libro de los Hechos, que lo hemos visto 5 capítulos atrás, dice que estaban todos unánimes en oración, que vino el Espíritu Santo, que eran como 120 los que estaban reunidos, ¿sí se acuerdan? Eran como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios y vino el Pentecostés. De allí salen a predicar. ¿Quiénes fueron a predicar? ¿De quiénes nos habla más? Dice que todos los apóstoles, pero de 2 personajes que nos habla ahí, concretamente en los primeros capítulos de Hechos. ¿De quiénes? De Pedro y de Juan. Que se paró Pedro y les cantó las 5 verdades y les dijo: Jesús al que ustedes mataron. Y empezaron los problemas de la iglesia. Y quiero contarles un secreto, no han terminado. Entonces empezaron los problemas y vinieron las persecuciones y vinieron los encarcelamientos y vinieron una cantidad y sin fin. El enemigo empezó a armarse en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor va a la cruz, va a la tumba, Satanás hizo fiesta. Dijo, se acabó el problema, porque los de la época y el mismo Satanás no entendía. Cuando el Señor resucita, hay un personaje, Marco Will lo describía de una manera tan pintoresca. Dice que cuando el Señor fue a la tumba y estaba muerto, Satanás fue, hizo rumba y dijo: lo matamos, y se murió y se acabó el problema. Pero cuando, oh sorpresa, suena la puerta del infierno y llega uno de los demonios sin voz, quedó mudo, atónito. Y le decían: ¿pero qué pasó? Y él no les podía hablar. Entonces llegó otro detrás de él y lo tumbó y le dijo: resucitó. Y ahí se les acabó la fiesta. Y eso mismo pasó con aquellos que atacaron a la iglesia. Ellos dijeron: Jesús resucitó, y empezaron a hacer una cantidad de cosas. ¿Ustedes se acuerdan qué fue una de las primeras cosas que hicieron? Pretendieron ocultar la resurrección. Entonces le pagaron a los soldados para decir que se robaron el cuerpo, que no había resucitado. Esto hace que la iglesia sea un foco de problemas de toda índole. ¿Por qué? Esos problemas que la iglesia tiene deben ser resueltos a diario. Si alguien juzga a la iglesia porque tiene problemas, no vive una realidad. No vive la realidad de la vida, pues todos tenemos problemas y el ser humano fue creado para resolverlos. El único lugar donde no hay dificultades, ¿cuántos quieren ir al cielo? Levante su mano. ¿Usted quiere ir al cielo? Le tengo una buena noticia. Allá no va a tener problemas. Pise el piso. ¿Está aquí en la tierra? Aquí tiene problemas y aquí los tenemos. Entonces, allí no va a haber problemas. La iglesia, mientras esté aquí, va a tener problemas. Entonces usted y yo vamos a tener problemas. Cuando no quiera tener problemas, dígale: Señor, llévame a tu reino. Y ahí se acabaron. Yo ayer reflexionaba algo, porque hoy hace precisamente un año estábamos celebrándole sus 97 años a mi papá. Y venía a mi mente y decía: Señor, gracias porque mi papá ya está descansando. Ya no tiene problemas. Gracias.
hablando y leyendo esto, decía, sí, definitivamente, si yo no quiero tener problemas, pues ya es porque estoy en la gloria. Pero como usted y yo no estamos en la gloria, todavía nos tenemos que enfrentar a los problemas. Y la estrategia de Satanás contra la iglesia, hasta este punto en el libro de los Hechos, o sea, hasta el capítulo 6, había sido ataques de diferentes lados. ¿Cómo los había atacado? Desde la corrupción interna, desde las dificultades externas y desde las divisiones. Esos son los tres problemas que la iglesia en el capítulo 6 o en los capítulos anteriores, incluido el 6, enfrentó. Entonces vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1 al 7, ¿qué dice? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿cómo? ¿Hubo qué? ¿Alguien lo está leyendo? Bueno, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia de papel? ¿Los demás no tienen Biblia de papel? ¿Ni en la casa? Bueno, si la dejaron en la casa, lo invito a que el próximo culto lo traiga. Pero abra su Biblia en el capítulo 6 de Hechos y les voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución, y multitud de los discípulos en la distribución, me perdí, diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. ¿De qué nos está hablando? ¿Había qué? Murmuración. ¿Cómo? Sacrilegio. Si capítulos antes dice que todos estaban ¿cómo? Unánimes, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Y ahora están qué? ¿Estamos hablando de las mismas personas? ¿Sí? ¿Sí? Pero dice aparte de que el número de los discípulos que había sido crecido, o sea, la iglesia se agrandó y vinieron los problemas. Entonces usted va a decir, ay no, quedémonos entonces chiquitos. No, eso no es tan así. Entonces, por eso le daba el título yo, ¿no? La iglesia no es un paraíso, pero de los problemas tenemos que aprender. Entonces, esas 3 clases de problemas se enfrentó la iglesia. Corrupción interna, que es el primer punto. Vemos una triste historia en el capítulo anterior, donde hubo 2 personajes llamados Ananías y Zafira. Esa historia de un engaño interno de contaminar al pueblo con el mal ejemplo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? No voy a predicar de eso, les voy a hacer un muy breve resumen. Ananías y Zafira eran 2 personas de la iglesia, 2 personas de renombre, 2 personas apoderadas de dinero, y ellos dijeron, oiga, como la iglesia está poniendo todo en común, nosotros vamos a vender esta finquita que tenemos, vamos a llevar la plata a Pedro y le decimos, distribúyala entre los pobres. Y fueron y vendieron en una cantidad de dinero, llegaron a la iglesia, llegó él, ¿no? Bombos y platillos, entró por el centro de la iglesia, Pedro. Y Pedro estaba adelante y le dice, venga, Ananías, me contaron que su merced dio una ofrendita. ¿Usted vendió en eso la finca? Sí, en eso la vendí. Y cayó muerto. Vinieron los que lo sacaron, Zafira se dio su tiempo, ya se estaba mandando peinar al salón de belleza, peinada, linda, divina, ella entra por la mitad de la iglesia y Pedro y ella miraba, dijo, de pronto es que le están haciendo alguna estatua, un monumento a mi esposo por la ofrenda que dio. Entonces yo voy a que me hagan la mía y le dicen, oiga, ¿usted vendió en tanto? ¿De verdad vendieron en tanto? Sí, ¡pum! También se murió. Esa es la primera mujer que nos enteró que fue viuda. Y luego fue muerta. Entonces, Dios se encargó del problemita.
Pequeño problema, ¿cierto? Una corrupción dentro de la iglesia. Y cuando nosotros escuchamos la palabra corrupción, ¿qué se le viene a su cabeza? Oiga, ¿por qué le meten a la política tanto? Que si ni que estuviéramos en tiempo de elecciones. Robo, una cantidad de situaciones. Este específicamente era un robo. Ellos le estaban robando a Dios. Dios nunca les dijo, deme. Pero cuando ellos dijeron en su corazón voy a dar, era un compromiso. Y ellos se robaron una parte. Entonces, la iglesia cristiana ha desarrollado un distorsionado punto de vista acerca de lo que es la corrupción. Cuando yo le digo de corrupción, usted dice, políticos. Y entonces empezamos ¿cómo? Y para que no me señalen esto, entonces hacemos así. ¿Cierto? Pero cuando hablamos de corrupción, muchos de nosotros como cristianos definimos como corrupción como pecadores malvados. ¿Cierto? Involucra al que es borracho, al que es drogadicto, al que es un adúltero, al fornicario, al que roba, al que juega, al homosexual, al asesino, al que hace incesto, al que hace toda clase de actos perversos. Ese es para nosotros una persona corrupta. ¿Cierto que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? ¿No es corrupción? No, yo sí creo que estoy en el lugar equivocado. Eso la gente normalmente lo tiene como corrupción. Nosotros nos paramos en nuestro plan de juez y decimos, eso es malo. Pero lo estrechamos tan chiquitico y esa es la definición de nosotros como seres humanos. No, pero si ustedes no estuvieron de acuerdo conmigo en la definición humana, pues imagínense en el significado que Dios le da. Para Dios es mucho más profunda. Es mucho más profundo que esas pasiones de la carne que nosotros entendemos y vemos como corrupto. La palabra corrupto para Dios significa un cambio de lo que es sólido y bueno en algo que es podrido y decadente. Corrupción significa alguna cosa que una vez fue completa, íntegra y buena, pero que ahora ya no lo es debido a la decadencia y la putrefacción que se ha establecido en ella. Y ese fue el caso de Ananías y Zafira, que cambiaron la verdad por la mentira, la sinceridad por el engaño y terminaron contaminando y pudriendo la obra de Dios que Él mismo había establecido. Porque el Señor dijo, esta es mi iglesia. Mire que no le dijo en la iglesia de Pedro como nos han querido engañar, ni en la iglesia de Pablo, es la iglesia de Cristo. Y ellos dijeron, fácil, con esto. Y el Señor dijo, él mismo que hizo, se encargó del problemita. Dios corrigió dando muerte al infractor. Y le hago la misma pregunta que le hice al culto de las 7 de la mañana. ¿Y si Dios hiciera eso en esta época? La funeraria estaba llena. Entonces, el resultado fue el respeto del pueblo de Dios a sus apóstoles. Después de lo de Ananías y Zafira, ¿a quién le quedaron ganas de pecar? No, ahí sí los de la iglesia decían, Señor, ven por tu pueblo, que es santo, inmaculado, sin mancha y sin arruga. En ese culto todos salieron santos. Entonces, eso hizo que el pueblo recibiera el respeto y se convirtieran a la palabra de Dios con sinceridad y responsabilidad de hacer parte de la iglesia. En esa época, después del asunto de Ananías y Zafira, el que se comprometía a ser cristiano sabía que se estaba comprometiendo. Sabía que si algo fallaba, baila, ¿cierto? Entonces, eso hizo que la iglesia cogiera más fuerza. Hizo que el pueblo se multiplicara y asumiera la palabra de Dios como norma de fe y conducta. ¿Qué es una norma? Dice norma así mi compañera de trabajo. ¿Qué es una norma? Para cumplirla. Una norma de tránsito dice que nosotros no nos debemos pasar el semáforo pero algunos lo pasamos en naranja, amarillito, coloradito, ¿sí? ¿Qué pasa si se pasa el semáforo en rojo?
puede que no haya un policía, pero puede haber un accidente. Miren, mi sobrino tenía un carrito y allí en la 19 a la 27 había una buseta parada. Él iba y cambió el semáforo y él se mandó y venía un taxi de un señor que no se dio cuenta que el semáforo para él estaba en rojo y lo chocó. Gracias a Dios no le pasó nada. Él muy furioso dijo, ¿cómo es que este señor, cuando se baja el señor con bastón? Un señor que manejaba un taxi, un señor de edad con bastón. Y él dijo, no, pues aquí no hay nada que hacer. Nunca el seguro tenía póliza de seguro, nunca le cumplieron, pero se rompió una norma. Y hoy estamos viendo una propaganda por ahí en los medios que habla de no más velocidad, habla a los ciclistas, a los motociclistas, a todas las personas que utilizamos un vehículo diciéndonos no más. Porque cuando se rompen las normas, en Bogotá, ¿a qué velocidad debemos andar? A 50 y algunos tirando a 60, ¿sí o no, John? Y usted ve, yo lo hablo porque a diario lo veo. Yo a veces voy y empiezan los mismos carros a pitar de malas. Yo voy a 50, 48, 50. ¿Y por qué? Porque yo rompí la norma y me valió plata. A mí me hicieron un comparendo por ir a 52 kilómetros de velocidad. Nadie me vio, solo la cámara. Me tomó una linda foto de derrier y tome. Tocó pagar. Me tocaron el bolsillo, rompí la norma. Entonces, aquí lo que está hablando es eso. Ellos entendieron que la vida cristiana era una norma de fe y de conducta y que dedicarse a vivir en la doctrina de Jesucristo era cambiar de manera radical sus vidas para poder hacer parte de esa multiplicación. Entonces, usted y yo como iglesia estamos entendiendo qué es eso. ¿Cómo se mueve el mundo hoy? ¿Qué dicen hoy los medios de comunicación, las películas? Hablaba esta semana con un médico de la empresa y porque le hice una pregunta que necesito para una tarea y luego llegamos a una conclusión y él me decía, yo me siento con mi hijo, el niño de él tiene 3 años, dijo, yo me siento con él a ver televisión. Y una persona natural, mire el análisis que él hacía, él decía, hace un tiempo para acá están vendiéndonos de manera distorsionada los muñequitos. Porque es que ya no definen si es hombre o es mujer, no define si es humano o animal. Estoy hablándole del análisis de una persona totalmente ajena a la vida de Cristo. Y él hace este análisis, ¿por qué? Porque ellos están pretendiendo que nosotros, cuando estamos hablando de hombre y mujer, no hay punto medio. Y esa norma de fe y conducta la que usted y yo, cuando nos hacemos parte de la iglesia, vivimos, defendemos. Hablábamos en el mes pasado algo sobre la defensa de nuestra fe. Entonces, es eso. Cuando nosotros como iglesia asumimos, cambiamos de manera radical, porque la palabra en este caso, en el tiempo de la iglesia, era la vivencia de la vida de Cristo, era radical. Y cuando usted y yo nos hemos hecho iglesia, debemos ser radicales en nuestro cambio de vida. Cuando la muerte de Ananías y Zafira fue una escarmienta, ¿para quién? Para esa iglesia que estaban haciendo. Hizo que se eliminaran todas aquellas cosas que la gente había establecido de manera mediana. Estableció una iglesia santa y cumplidora de los deberes cristianos. Miren que hasta aquí la gente, el hombre piensa corromper la obra de Cristo. ¿Y qué hace el Señor, el Dios Padre? La corrige. ¿Qué pasó? Se murieron. Entonces, cuando hay esa corrupción, Dios mismo se encargó del problema, ¿sí o no? Se murieron aquellos personajes y no pasó nada. Pero viene la segunda y son dificultades externas. ¿Cuáles dificultades externas vivió la iglesia? Resulta que en ese tiempo existían unos personajes que nosotros llamamos mucho, ¿no? Los fariseos y los saduceos y todos estos
personajes que terminaban en feo. Y ellos eran los que dirigían las sinagogas. Y ellos, cuando el Señor resucita, primero pretenden esconder esa resurrección. Entonces esconden esto y los apóstoles, esa iglesia que nacía, esos discípulos de los discípulos, tuvieron que enfrentarse a estas situaciones internas, y es que eran partes doctrinales. Entonces ellos decían, no existe la resurrección. Y los apóstoles, acuérdense la predicación de Pedro, aquel Jesús que ustedes mataron, resucitó. Y ya ahí el Señor había ascendido al cielo, porque el Señor es bien chévere. Ellos lo mataron y le dijeron a los soldados, miren, digan que se robaron el cuerpo. Y eso fue la noticia que se difundió por todo Jerusalén y sus alrededores. Pero cuando el Señor resucita, lo hace frente a 500 personajes. Dice 500 hombres, sin contar los hombres y las mujeres y los niños. O sea, el Señor no les dijo, no tapen el sol con un dedo. Pero aún así, ellos tuvieron que enfrentarse a estos fariseos y decirle, oigan, si hay resurrección, Jesús resucitó. Sí hay resurrección y sí hay una vida eterna. El alma, también negaban la inmortalidad del alma. No es que se murió y ahí quedó. Hoy en día vivimos eso. Hoy nos pretenden vender la reencarnación, ¿sí o no? Hoy nos pretenden decir que su abuelito se murió, pero que de pronto puede encarnar en el perrito que usted va a adoptar. Y eso es lo que nos está vendiendo la sociedad. ¿Dificultades externas? Claro. Otra, el estilo de vida que agrada a Dios. Debían haber cambios evidenciales. No podemos decir, yo soy cristiano, me convertí, soy iglesia y sigo haciendo lo mismo. No se puede. No se puede. No se puede, es que el mundo va para allá. Claro, nosotros tenemos dificultades externas. Claro que sí. ¿La iglesia hoy por hoy se está viendo atacada? Claro que sí. ¿Con qué? Con la igualdad de género, con el matrimonio igualitario. ¿Estamos siendo atacados? Sí. Con el tema de que los niños son del Estado. Eso también es un problema para la iglesia. ¿Cuántos aquí tienen niños estudiando? ¿A cuántos les está pasando dificultades eso? ¿Con cuántas preguntas están llegando los niños a su casa? Mami, ¿me puedo vestir de niña? Llega el niño. ¿Me puedes comprar una falda? Porque es que a mi colegio llegó un niño con falda. En esta semana, yo no me acuerdo con quién hablaba y me decía que en el colegio haya llegado un muchacho en pijama. ¿Normal? La rectora de un colegio decía, ¿quién fue? La rectora de un colegio. No, el muchacho le llegó en pijama. Porque es que es la libertad de expresión. ¿Cómo es que le llaman? ¿El desarrollo qué? De la libre personalidad. Por Dios. A esto la iglesia se está enfrentando. ¿Cómo está usted, papá, mamá, líder, hermano? Porque es que a veces le dejamos esto solo a los papás. No, cada uno de nosotros, ¿cómo está preparado para enfrentar estas dificultades externas? ¿Cómo está preparado usted? Usted como jefe. Usted como empleado, donde llegue, algunos de los que estamos aquí tienen jefes homosexuales que van a llegar a imponerle cosas. En el trabajo, yo manejo una empresa que tiene 2 compañías a la vez. Y una de ellas, su jefe, la que subió como jefe, era una persona lesbiana. Y ella no tuvo un problema hace un año que la empresa cumplió ciertos años, mandó a hacer unos cordones para el carnet con la bandera del LGBT y todo el mundo se lo tuvo que poner. Y yo miraba eso y decía, no. Y yo sé que hay gente cristiana ahí. Pues el resultado fue que el mes pasado, hoy le dijeron no va más. Y muchos de la gente la vi ya que se quitó su cordón. Todavía lo portan unos 2 o 3. Pero a esas imposiciones es que nosotros estamos expuestos. Sencillo, ¿sí o no? Un cordón para cargar un carnet. Pero para esas dificultades que usted y yo como cristianos, como iglesia debemos estar preparados. Dificultades externas,
Claro, los discípulos tuvieron la persecución, los metieron a la cárcel, lo vimos en los capítulos anteriores. Fueron a la cárcel, tuvieron una cantidad de cosas. La sana doctrina, también tuvieron que enfrentarla. La Santa Cena, el Señor dijo que la Santa Cena debían hacerla ¿qué? ¿En conmemoración a qué? Al nuevo pacto. ¿Hasta cuando lo tomemos un día dónde? Entonces usted y yo lo debemos hacer. Claro. Pero como es la Santa Cena, no la transustanciación, ¿no? El bautismo, un bautismo es un compromiso. ¿Cuántos aquí no se han bautizado? Hay inscripciones para los bautizos, aprovecho la propaganda, hay inscripciones. ¿Qué es el bautizo? ¿Cuántos aquí ya son bautizados? Amén. Vamos a preguntarle a alguno, ¿qué es bautismo para usted? Joana, ¿qué es bautismo? Amén. Bajar a las aguas y cumplir un paso de obediencia que me lleva a tener un compromiso. Eso es bautismo. ¿Un qué? Compromiso, cambio de vida. ¿Qué pasaba cuando vino el Señor Jesús? Cuando Juan bautizaba, ellos bajaban a las aguas y decían: yo, Manganecio Pérez, me confieso que yo le robé a don Juan las vacas. Ese era el bautismo. Por eso es que en esa época la gente lo pensaba 2 veces para bautizarse. Y hoy debería ser igual. Porque es un compromiso, porque es un mandamiento. El Señor dice: id y haced discípulos y bautizándolos y enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas. Entonces, eso también es una dificultad externa. La gente quiere llegar a la iglesia, pero no se quiere comprometer, no se quiere bautizar. Entonces, debe haber un cambio. El bautismo me lleva a confesión, a un cambio de vida. Y esas eran las cosas que en ese momento la iglesia estaba afrontando y que hoy también nosotros afrontamos. Y que a muchos de los que nosotros invitamos nos dicen: ay, pero es que allá le qué. Ay, yo pensé que eso era solo en la iglesia donde yo me convertí. ¿Allá le qué? Yo tengo que hacerle una pregunta. ¿Quién está aquí del último encuentro al que fue? De una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Alexandra, ¿a ti te han prohibido algo? ¿Qué te ha llevado a tener cambios en tu vida? Lo que ha hecho Dios contigo. ¿Tú eres Alexander? Jonathan, tú fuiste al anterior encuentro, ¿verdad? ¿Has tenido cambios en tu vida? ¿Te han prohibido algo? ¿Sí? Ajá. Ajá. Es el choque que uno tiene. Pero ¿quién te lleva a hacer esos cambios? Tú mismo, cuando te enfrentas a la palabra. La Biblia dice: no mienta más. ¿Qué le tengo yo que decir a la Biblia? Entonces arránquele la página y haga lo que quiera. Y el Señor le dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y esa palabra es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, Jesús. Él dice: yo soy la verdad. Ojo, ojo, porque hoy en día nos están contaminando y esas son las cosas que la iglesia está permeando. Ojo con las canciones que usted escucha, porque hay muchas canciones cristianas que cristianas no tienen nada. Vaya a la letra. Hay canciones que se tienen que corregir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no es un camino, no es una verdad y no es una vida. Porque cuando hay una, hay dos. Este es la, o sea que no hay otra. Y así pasa. Esas son las dificultades que usted y yo vemos. Por eso, en muchos púlpitos, perdónenme que les diga, hay muchos púlpitos que están permeando la verdad. Y esas son las dificultades externas que la iglesia está viviendo. ¿Qué escucha usted? A los que les gusta escuchar sermones por internet. Filtre lo que lee, lo que escucha y lo que ve. Si tiene dudas, pregúntele a su líder, pregúntele a una persona que de pronto sea un poco más madura espiritualmente que usted. Mire, estoy escuchando la predicación de esta persona y dijo esto. Mire, yo personalmente, en la época en que yo me convertí no existía
el esquema que hay hoy en día dentro de la iglesia. Es la Biblia, oración y ayuno. Pero uno escuchaba en ese tiempo, no había internet, no había programas, no había enlaces, había radio. Y hablaban hace 8 días de las radionovelas. Había la radio cristiana y uno escuchaba, venga, eso que está diciendo esa persona no me cuadra. Pues en ese tiempo no había como hoy que venga, lo devuelvo y vuelvo, lo escucho a ver si era así, ¿no? Pero hoy usted tiene la oportunidad. Esas cosas, esas dificultades externas tienen que salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque están permeando la doctrina y yo tengo que ser muy cuidadoso de lo que el Señor me enseña. Esas cosas están permeando la iglesia. Entonces ya es normal. Y mucha gente dice, ay, es que hay que amar. Sí, hay que amar a la persona, pero no hay que amar el pecado. Hay que ser claros. Para tratar de detener el avance de la iglesia también usaron la violencia física. Usted y yo no lo estamos viviendo, pero en los pueblos se está viviendo. En los pueblos más alejados de las ciudades, los pastores están recibiendo persecución. Están siendo violentados físicamente, con prisión, con desprestigio, con intimidación. La iglesia está siendo perseguida. Hay dificultades externas, las hay. Hoy pretenden que desde los púlpitos, y hay muchos, ¿cómo se llaman esto? Como propuestas de gobierno que están hoy siendo estudiadas para que se evite desde los púlpitos hablar de que la persona debe dejar de vivir una vida así. Que están coaccionando la libertad según ellos. Entonces, hay que tener cuidado. Hay dificultades, claro, hay persecución, lo hay como lo vivieron los antiguos. Es que la palabra es una sola. Dios respondió al ataque externo respaldando a la iglesia. ¿Con qué la respaldó? Con señales. ¿Hubo señales en la época de los apóstoles? Claro, que una cárcel se abriera, una cárcel como nos la describió muy bien Jason en una de las predicaciones, de una mazmorra, porque que nosotros nos imaginamos cárceles como las de hoy, ¿no? Como la catedral, con internet y toda la vaina. No, él no la describió muy clara. Sin luz, unas mazmorras, una vaina en una cueva ya metidos. Y fuera eso con guardias 24/7 allá afuera. Pero de allá lo sacó el Señor, señales y prodigios. Sanidades, dice que los sacaban para que la sombra los sanara. Aún. Liberaciones, ¿venía el endemoniado y era libre? Claro que sí. Intervenciones sobrenaturales de los ángeles. Eso fue lo que vivió el libro, en el libro de Hechos 5:12 al 42 nos habla cómo pasaron estas cosas. Esos eran las dificultades externas, pero la gloria a Dios es que Él estuvo ahí, porque Él les había dicho, yo me voy, pero no los dejaré solos. Estaré todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya llegó el fin? Entonces, ¿Dios con quién está? Conmigo, amén. No los veo muy convencidos, pero gloria a Dios que yo sí. Entonces, las dificultades se resolvieron. Sin embargo, el enemigo tampoco se quedó quieto. O sea, quiso podrir la iglesia desde adentro y no le funcionó. Quiso traer problemas desde afuera y tampoco le funcionó. ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Qué nos dice el versículo 1 del capítulo 6? Y creció el número de los discípulos. O sea, los acoso, los encierro, los aprisiono, los persigo, hasta los mato. ¿Pero qué pasó? La iglesia seguía creciendo. Entonces dijo, venga, venga. No los pude podrir allí. No los pude atacar desde afuera. Divide y ganarás. Eso fue una expresión de Maquiavelo. Divisiones internas. Entonces, dice el versículo, y que se levantaron ¿quiénes? Los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, Satanás levantó un grupo entre ellos, dividir y desvirtuar la fe. Divide y triunfarás. Eso fue lo que pensó Satanás. Entonces, la división es una de las armas favoritas del diablo.
¿Cuándo lo empezó y cuándo estrenó esta arma? ¿Ustedes se acuerdan dónde fue que la estrenó? ¿Lo han leído? Se los voy a dejar de tarea. En el cielo. ¿Se acuerdan que estaba Satanás echando rulo y dijo, pero si yo puedo ser igual a Dios? Y cogió a un poco de esos seres sobrenaturales que había en el cielo, querubines, serafines, angelitos de alitas, de 6 o 4, no me acuerdo cuántas eran, ni la Biblia lo dice, pero ángeles. Y les dijo, golpe de estado. Se dejaron convencer y dividió el cielo. Tenaz, ¿sí o no? O sea, metámonos un poquito en la película. Una división, y esas son las armas favoritas del diablo, porque él la estrenó en el cielo y para él le funcionó. Entonces dijo, venga, esta tercera parte de los ángeles, y el Señor dijo, listo, ustedes se levantaron, los expulsó. El Señor es radical. Si Ananías y Zafira los mató, pues al diablo y todo su séquito lo sacó del cielo. Porque las cosas se acaban de raíz. Tremendo el Señor, ¿sí o no? ¿Qué tal que el Señor acabara hoy de raíz eso? Divisiones. Y el Señor usó eso, los expulsó a él y a los que le copiaron el tema. A los que dirían hoy los jóvenes, se rayaron con él. Y vamos a ver dentro de esas divisiones las 3 malas actitudes que son peligrosas para todos los cristianos. ¿Quién es cristiano acá? Bueno, entonces para usted y para mí estas son muy peligrosas y en particular para los que son líderes. La primera son los celos. ¿Ha sentido celos? No, yo no soy celosa. Cuidado, mira al lado. Los celos. Pablo escribe en 1 Corintios 3:3, dice, mientras haya entre ustedes celos, ¿no serán inmaduros? O sea, los celos son símbolo de inmadurez. ¿Cómo así que los celos? ¿Usted ha tenido la tentación de compararse con otra persona? Ahí hay celos. Empezar a pensar cuando oímos de las bendiciones que otro ha recibido, uy no, ¿por qué él sí y yo no? Dice Joy Meyer escribe algo y dice, deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo de que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, las posesiones, la educación, la posición social, el estado matrimonial, los dones y los talentos, el trabajo, ni ninguna otra cosa de los demás. Porque hacerlo, lo único que harás es aminorar nuestra propia bendición. Cuando yo me empiezo a comparar con Marcela, no, pues que Marcela tiene carro y yo tengo moto, ya, perdí. Pero es que el carro de Edison es más nuevo que el de nosotros. Perdí. Eso hablando de lo material. Y que, no, es que si yo tuviera un matrimonio como el de esa persona, mejor dicho, volaría el cielo y la tierra. Bueno, ¿y qué pasó con el suyo? Entonces, esas pequeñas cosas nos llevan a nosotros a tener celos. Eso es el principio de los celos. ¿A usted alguna vez lo han celado? ¿Y cómo se siente? Terrible, ¿sí o no? Pero peor, ¿usted ha sentido celos? Eso es peor. ¿Sabe que a veces sentimos celos de la posición que otra persona tiene? Feo, feo. Y voy a meterme en el tema de la iglesia. Eso es escabroso que estamos hablándole a quién. A la iglesia. Estamos hablando de temas internos. Es que a él sí lo nombraron guía espiritual y a mí no. Esos son celos. Es que el campamento de los jóvenes tiene que salir mejor que el campamento de los exploradores.
No. ¿Cómo tiene que salir el campamento de los exploradores de este año? Pues mejor que salió el del año pasado. Porque es que yo tengo que mirar es en qué tengo que mejorar yo, no qué hago mejor que el otro. El Señor me hablaba a mí preparando esta charla sobre las competencias. Generamos competencias entre nosotros como cristianos. Es que en el salón de los niños, cuando la clase la da a Pepita, le van 18 niños y cuando la doy yo van 10. ¡Uy, qué envidia! No, ¿qué tengo yo que mejorar? Porque el niño sale de la clase y dice, yo con esa maestra no quiero. ¿Cuál es la razón? Es la maestra que tiene que cambiar. Entonces, esas cosas desatan celos. Celos porque, es que claro, a él sí lo ponen a predicar y a mí me toca recoger la ofrenda. Celos, créanme, eso pasa dentro de la iglesia. Esta palabra es para analizarnos hacia adentro. ¿Qué está produciendo en mí eso? Si eso está en mí, hay que ir hoy a la cruz. Pero no se lo vuelva a traer, déjelo allá. Hay otra cosa, la vanagloria. Pablo escribe, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de hombres. 1 Corintios 3:21. Alardear orgullosamente es la tentación de compararnos a los demás pensando que nos está yendo bastante bien y pavoneándonos a nuestro propio éxito. ¿Ustedes han visto un pavo real? Hay una característica que el pavo real tiene. ¿El qué hace cuando quiere sentirse delante de las hembras? ¡Wow! Extiende sus alas y saca pecho. Y como que el plumaje se le pone más bonito, ese tornasol. Pero muéstrele un espejo a ese pavo. ¿Saben qué hace ese pavo? Se agarra a picotazos, porque él no puede ver otro como él. En alguna oportunidad en una hacienda hubo un matrimonio y habían pavos. Y pues el carro en que llevaron a la novia estaba relucientemente brillante. Y el pavo iba así, cuando vio que había otro, lo agarró a picotazos y se tiró el carro. Eso pasa con la vanagloria. Yo soy más que. Es que yo sí. Es que en este campamento sí. No. Es que este encuentro va a salir mejor que el otro porque en este estoy yo. Eso es vanagloria. Y estoy hablando a la iglesia porque estamos en la iglesia y los problemas son ¿qué? Internos. ¿Y la ropita sucia dónde se lava? Aquí en la casa. Entonces la estamos lavando aquí. La vanagloria. Miren que eso no es nuevo. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Tenemos que ver nuestra parte de la economía. Si Dios me está prosperando a mí, amén. Dios me bendice. Pero eso no me da para decirle, a ver, no va a tener usted 100,000 pesos. Qué tristeza, pues. No, porque seguramente conseguir esos 100,000 pesos para esa persona no es tan fácil como para mí. Vamos, pero es que ¿cómo no va a ir usted a ese paseo? Vamos a hacer un paseo de iglesia, ¿cómo no va a ir? ¿Difícil es sacar 20,000 pesos? Uy, no, terrible. Y muchos se atreven a decir, es que andar con gente pobre, sí es que tristeza. Eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Amén si yo puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo, pues también. No me voy a quedar mordiéndome los dedos. Es que ellos sí se fueron para el campamento que va a valer 190,000 pesos y yo no pude ir, pero habrán muchachos que no tienen que esforzarse mucho para sacar los 190,000 pesos. Pero habrán otros que tienen que pasar las duras y las maduras. Habrán papás que tienen que pasar las duras y las maduras porque tienen 2 y 3 muchachos en su casa. Diferente al que tiene que sacarle. Entonces dicen, es que hay un campamento y al niño le compran toda la ropa nueva. Porque mi bebé se tiene que ir estrenando. Y al otro chico pues le queda tan difícil que casi no puede conseguir los 190,000 pesos. Entonces, eso es vanagloria. Como dice Pablo aquí, dice que vamos a ir al versículo, a 1 Corintios 3:5.
Dice aquí así. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por qué? Se estaba presentando allí una situación. Ay, yo soy de Apolos. Ay, no, yo soy de Pablo. ¿Quién fue más grande si dijéramos nosotros en la Biblia? Pablo. Entonces, ¿qué? No, es que Pablo, a mí me formó, yo soy de Pablo. Yo soy de la iglesia más grande. Y aquí Pablo les dice, ¿qué les pasa? Primero, somos seres humanos, ¿sí o no? ¿O hay alguno aquí de inteligencia artificial entre nosotros? No, ninguno. Primera de 2 Corintios 3:4, ¿sí? 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, inmaduros. Y dice, como segundo, nada más que servidores. ¿Qué es un servidor? Una persona que está para otros. Eso es un servidor. Y lo tercero, no cuenta ni el que siembra ni el que ciega. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Por tanto, no hay motivo para enorgullecerse de nada. Y si vamos hablemos de Pablo un poquito, a mí me gusta hablar de Germán harto porque no está, pero él decía, todo lo tengo por basura. Bueno, él fue más explícito, pero no quiero que su merced dañe el almuerzo. Todo lo tenía por nada, por estiércol, dice la Biblia. Él era más preparado que un yogur. Conocía a los hebreos, pertenecía a las dos culturas. Había sido criado a los pies de Gamaliel, o sea, había ido a Harvard. Había hecho doctorado, era un duro, mataba a los de la iglesia porque él estaba convencido que eso era así. Cuando se convierte, por eso la conversión de él fue tan fuerte. Y aquí él dice, no hay nada de qué gloriarse. O sea, lo dice Pablo. ¿Nosotros qué? Si él se encontró con el Señor en el camino y le dijo, Señor, diga que yo hago. Nada más soy un siervo. Estuvo en las mejores de los mejores hoteles de la época, en todas las cárceles las conoció. Y no por malhechor, sino por el evangelio. Entonces, él dice, no se van a gloriar. O sea, usted y yo, ¿de qué sacamos pecho? Si no damos ni a los tobillos a Pablo y menos al Señor. Entonces, ¿de qué nos vanagloriamos? Eso es un problema interno, un problema de nosotros. Y hay uno más difícil. Yo creo que aquí no pasa. Yo creo que no. Altercados. ¿Ha tenido diferencias con otro? Claro. Usted llega y dice, el púlpito va aquí. ¿Y el otro qué le dice? No, va aquí. No, ¿alguno estaba cuando la tarima estaba a este lado? ¿Estuvo a este lado? ¿No? Uy, ustedes son muy nuevos. Nosotros tuvimos un tiempo la tarima a este lado. Y estaba bien que estuviera, a mí no me gustó. No me pareció. Pero a otros sí. Y tuvimos no me parece, pero ¿cómo van a ponerlo ahí? No, es que, pero a alguien le pareció que sí. No estuvimos de acuerdo. Pero ahí estaba. Altercados, claro. Pueden haber diferencias de pensamiento porque aquí no somos robots. Pero, que ese altercado no me lleve. ¿Cierto, Marcelita, que nosotras tuvimos un altercado hace un año? Claro, en pleno campamento. No me parece que son las 12 del día. Yo he dado la comida a esos muchachos. Y ella me miró muy seria y duró brava conmigo 3 o 4 meses, no me acuerdo. No me saludaba. No me miraba siquiera para despreciarme. Tuvimos altercados, ¿cierto que sí, Marcelita? No estoy diciéndole de nada de lo que no hayamos vivido. Que nosotros no podemos parar aquí a hablarle de lo que le pasa al chavo. Altercados, claro. ¿Tenía ella la razón? Sí, también yo la tenía. Pero igual ella ganó porque ella era la que estaba dirigiendo. Pero ¿qué pasó? Esas diferencias nos hacen que maduremos. Hoy en día puedo decirle hola Marcelita y ella me saluda a la dedillita. Y después me escribía y me mandaba corazones. Nos mandamos corazones, ¿no?
Esos somos los seres humanos. Y aquí eso pasó. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que enrostrar a Pedro? ¿Sí lo han leído? ¿Sabe cómo se llama? ¿Qué era enrostrar? Darle su trompada. No, hermano, no sea hipócrita. O come chicharrón con nosotros o no come con nadie. Ese era el altercado que ellos tuvieron. Entonces, ¿usted ha tenido altercados con alguien? Claro, son diferencias, pero los altercados nos tienen que llevar, por eso el título, los problemas me tienen que dar oportunidades, pero es una oportunidad. Hoy en día hablamos de las oportunidades de mejora, dicen las compañías. No estamos hablando de que tuvo una queja, no, una oportunidad de mejora, ¿cierto? Así hablamos en las compañías. Entonces, eso es las razones por las que se les ve como espirituales. Esos somos, nosotros somos espirituales y debemos evitar tomar partido de manera que nos diga yo sigo al uno, sigo al otro. No. Si hay momentos de dificultades, claro que tenemos dificultades, pero esas dificultades tenemos que ir a Cristo. Yo les contaba en el culto anterior, yo he tenido dificultades con el pastor. No todos los días, de vez en cuando, pero han sido fuertes de mi parte y hemos tenido nuestros momentos de sentarnos y decirnos, pastor, no me parece esto, y él me dice, sí me parece por esto y esto, y llegar a un punto. Y tenemos diferencias, tenemos dificultades, pero eso pasa con usted. Si eso pasa entre ustedes, usted tiene que acercarse a la persona y decirle, hay dificultades, porque es que somos iglesia. Pero como hablaba al comienzo, la iglesia está llena de diversidad, de pensamientos, de culturas, de una cantidad de cosas, y esos altercados tienen que llevarse a un buen término. Eso es lo que nos hace iglesias, a ser cristianos. Todas esas actitudes derivan de tener una percepción inflada de nuestra propia importancia. Son actitudes no espirituales. Claro, ¿cómo es posible, Marcela, que no le vamos a dar el almuerzo, la comida a los muchachos a las 10 de la noche? Pero era que ellos estaban haciendo una actividad espiritual. ¿Quién estaba en la carne? Ay, no tenga temor, yo era la carnal, yo era la que me quería ir a dormir, estaba cansada. Era yo. Entonces, ahí es donde yo tengo que mirar. No, yo no estaba actuando como espiritual, estaba actuando como carnal. Entonces, ahí es donde yo tengo que llevar este tipo de actitudes que son demasiado comunes en nuestra humanidad, porque hay algo importante y es que cada uno estamos infectados del mundo, así como tristemente también la iglesia, y nosotros somos iglesia. Todavía somos carne y esas cosas se pueden pasar. Dios corrige equipando a la iglesia con un liderazgo efectivo y eso es lo que vamos a ver. Yo le invito, no se pierda ningún sermón del mes de septiembre, porque nos van a hablar a usted y a mí, que somos iglesia. ¿Hay problemas? Claro. En septiembre la iglesia va a enfrentar los problemas y los va a entender. Yo apenas lo que estoy haciendo hoy es dando un brochazo a todo lo que viene. Y de pronto vamos a ver mucho más profundidad la cantidad de cosas que la iglesia enfrenta. Dios corrige equipando a esa iglesia con ese liderazgo efectivo. Y sigue hablando ahí el libro de los Hechos en la porción que leímos, que fue lo que ellos hicieron. Y dice el versículo 7 de Hechos, ahora se me perdió Hechos. 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire que a pesar de que habían dificultades, aquellos sacerdotes de los que hablamos ahorita empezaron a creer en la fe de Cristo. Oiga, una iglesia deforme, una iglesia con problemas, pero aún crecían y aquellos que conocían de alguna manera la ley se convertían. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad y es que la iglesia crezca. Es por esta razón que el Señor equipa a la iglesia con un liderazgo efectivo. Una vez vemos que el Señor de la iglesia guiándola para poner remedio a la situación por medio de servidores. Y estos servidores eran hombres confiables.
Mire que Él no levanta, ustedes siguen leyendo, Él no levanta a cualquiera. Dice que hombres confiables, hombres sabios y hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está añadiendo hoy a su iglesia en Engativá. Hombres confiables. ¿Es usted confiable? ¿Es usted sabio? Amén. ¿Es usted un hombre, una mujer llena del Espíritu? Es que lo que pasa es que no me contestaron fue los hombres. ¿Es usted un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo? Amén. Esos son los requisitos, no son más, poquitos, 3 cositas. Sabios, confiables y llenos del Espíritu Santo. De esos hombres es que el Señor está equipando para afrontar esos problemas. ¿Porque vienen los problemas? Sí. ¿Hay problemas? Sí. Pero tenemos este mes para enseñarle a la iglesia cómo enfrentarlos. Ojo, ahí no dice para que la iglesia no tenga problemas, sino para que la iglesia aprenda a enfrentar ese problema. Por medio de todo esto, Dios ama a su iglesia y es el tiempo que retiene la misericordia. Miren que yo leía y decía, tremenda, es una iglesia, aún somos una iglesia deforme, incompleta, pero dese un abrazo. Dese un abrazo. ¿Dese saber un abrazo? Mire, un abrazo se hace. Tan bonito yo. Hay algunos que se alcanzan a abrazar hasta la espalda, yo no alcanzo. Pero si usted se abraza, diga, por mí, por la misericordia de Dios, Él aún retiene el amor por el mundo. Usted y yo que somos iglesia, retenemos la misericordia de Dios para este mundo. Porque por usted estar y yo estar aquí y ser iglesia, está el Espíritu Santo. Y Él detiene la misericordia de Dios para que esto no se acabe. Entonces, usted y yo tenemos una tarea importante y es llevar ese conocimiento de Dios al mundo. Aunque seamos defectuosos, sí. ¿Estamos en el camino de la perfección? Sí. Pero Dios quiere, con esas personas tan particulares, con esas cosas tan diferentes que cada uno de nosotros tenemos, llevar el amor de Cristo allá afuera, para que ellos también sean iglesia, para que ellos se hagan parte de nosotros. Cuando se levantan los celos, las contiendas, las envidias, la corrupción, están dentro de la misma iglesia, hay que atacar esos problemas, no a la persona. Hay que atacar. ¿Tenemos problemas y dificultades que atacar dentro de la iglesia? Claro. Y eso es lo que vamos a ver este mes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo atacar esos problemas? Pero hay algo que hoy sí necesito atacar, cada uno de nosotros necesitamos en nuestro corazón. Le invito a que se ponga en pie. Y es que usted vaya a la presencia del Señor. Porque hablamos de la corrupción interna. Solo usted y Dios sabe cómo están. Con lo externo solamente podemos orar. Pero con el tercer punto, que es las divisiones, los celos, la vanagloria y en los altercados, sí tenemos que trabajar nosotros. Sí tenemos que ir hoy a la cruz. Sí tenemos que ir a decirle al Señor, hoy estoy aquí, Señor, porque necesito de tu ayuda. Porque estas cosas aún de pronto me están ganando la carrera y yo necesito ponerlas hoy delante de ti. Señor Jesús, en esta tarde ya te damos gracias, Señor. Y venimos a ti porque estamos necesitados profundamente de tu presencia. Dios, hay corrupción interna dentro de la iglesia y quizá esa corrupción ha llegado a mi corazón. Por eso yo te pido en esta hora, Dios, que vengas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo y examines mi corazón. Hoy te invito a que vayas delante de la presencia del Señor y examines tu vida. Si ha habido una corrupción, si ha habido algo que Satanás haya sembrado allí en ti y haya sembrado quizá envidias, celos, altercados, problemas. Con todas las personas que te rodeas tienes problemas. Hoy dile, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Señor, hay dificultades que se salen de mis manos. Ayúdame a ser controlado por el Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, que ninguna de estas cosas, todo celo que haya nacido en mi corazón, celo porque mi hermano hace y yo no he hecho,
Señor, celo porque mi hermano sí está haciendo, puede crecer, tiene un GPS, puede desarrollarse, pero yo no lo estoy haciendo. Yo te pido, Dios, que hoy tú, Señor, cambies mi vida, cambies mis pensamientos, me ayudes a llevar estas cosas a la cruz de Cristo. Señor, hoy voy a ti porque sé que eres tú quien levanta y quita todo celo y toda contienda del corazón. Hoy quita todo celo y contienda de mi vida, Señor. Toda predisposición al pleito, a la indisposición.